Nuestro objetivo es dar una visión general del origen, desarrollo y resolución. Es solo un esbozo de las historias de la humanidad. No pretendemos analizar ni explicar los hechos, sino tan solo narrarlos con el detalle suficiente para dar una visión de conjunto de cómo ha evolucionado la cultura humana. Agradecemos toda corrección que se nos haga llegar. El día de hoy, en nuestro segmento de historias, hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿sabes cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? Aunque se considera que la Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión de Polonia, antes hubo un largo recorrido de tensión entre las potencias. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto que enfrentó a las fuerzas del eje contra los aliados, supuso antes y un después para el siglo XX. El final del conflicto y de sus principales protagonistas, Hitler, Mussolini, Stalin, Churchill, entre otros, es de sobra conocido, pero el cómo empezó puede ser un hecho parcialmente más desconocido. La fecha oficial, según los historiadores, fue el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia. Pero hasta llegar a ese primer ataque se produjo un tira y floja que duró hasta años que estalló. La fecha oficial, según los historiadores, fue el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia. Pero hasta llegar a ese primer ataque se produjo un tira y afloja que duró años hasta que estalló. Desde su subida al poder, Adolfo Hitler demostró que sus intenciones eran recuperar el poderío que Alemania ostentaba antes del 1918 y librarse de las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Tras una recuperación económica derivada de la economía de guerra y el impresionante rearme del país, el régimen nazi pudo extender su idea pangermánica y comenzó a anexionar territorios. Tras la firma del Acuerdo de Múnich el 29 de septiembre de 1938, Alemania se hacía con los Sudetes. Francia y Gran Bretaña cruzaban los dedos para que su política de apaciguamiento funcionara y las ansias de Hitler se calmaran. Nada más lejos de la realidad. Pocos días después, el ejército alemán tomaba el control de sus nuevos territorios y se producía la evacuación de los checoslovacos. Con la tranquilidad de que la poderosa Unión Soviética no supondría un problema por el momento, Alemania decidió invadir Polonia el 26 de agosto. Gran Bretaña había firmado un acuerdo de defensa mutua con el país polaco y frenó parcialmente el avance de las tropas nazis, pero no por mucho tiempo. Un falso ataque de tropas polacas contra una antena de radio dio la excusa que necesitaba Hitler para enviar sus tropas e iniciar la invasión de forma justificada. El 1 de septiembre de 1939, los alemanes bombardearon la ciudad polaca de Willium, destruyendo el 75% de la región y matando sin distinción tanto militares como a civiles. Este primer ataque abierto hizo que la Gran Bretaña de Churchill finalmente reaccionara y junto a Francia declarara la guerra a Alemania y a Hitler. Y así comenzaba oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Un enfrentamiento bélico que se extendería por todo el globo y alcanzaría unas cuotas de muertes y destrucción que jamás se había visto en todos los siglos anteriores de la humanidad. Para nuestra próxima historia le estaremos dando continuidad a este episodio de nuestra historia. Esto será hasta la próxima.